Bueno, entonces vamos a ver hoy, les comentaba acerca de la Biblia, ¿de acuerdo? Muy bien. Como este versículo lo está diciendo, ¿sí? La Biblia es, ¿qué? Una inspiración de Dios, ¿de acuerdo? Aunque Dios usó hombres, ¿verdad?, para escribir la Biblia, el autor de la Biblia es Dios, ¿sí? Esta la Biblia, la que tenemos en nuestras manos, este libro, que se llama Biblia, oye que tengo una hija. Este libro se llama Biblia. Empieza a poquito, fíjense bien, chicos. Este libro que tenemos en casa, ¿sí? Este libro se llama, es la Biblia, ¿sí? Es la Biblia. La Biblia significa libro. Biblia significa libro. Bueno, si podemos distraer a otros compañeritos, pongan atención. Entonces, quedamos que este libro se llama Biblia. Ahora, este no es cualquier libro, ¿sí? Porque está inspirada, cada letra está inspirada por Dios. Hasta un punto, una coma, una palabra es verdad, ¿sí? Aquí no hay error, no hay mentiras, no hay equivocaciones, porque es la verdad de Dios. La verdad de Dios. Sí. Recordemos, ¿se acuerdan que decíamos que Dios es santo? Sí. Bueno, pues Él no tiene que ver con el pecado. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué lo menciono? Porque esto es santo. Si esta es palabra de Dios, entonces es santo. ¿De acuerdo? Cada palabra es santa, es pura. ¿Sí? Es pura. Ahora, es pura. O sea, como Dios es santo, Dios es puro, ¿verdad? Pero si este libro lo inspiró Dios, ¿qué quiere decir que este libro es? Es pura. Es pura. Es puro y es santo. ¿De acuerdo? Pregunta hasta aquí. ¿Cómo se llama este libro? Biblia. ¿Y qué significa Biblia? Libro. Libro. Ok. ¿Quién inspiró o quién inspiró este libro? Dios. ¿Y a quiénes usó para escribirlo? Discípulos, a profetas, apóstoles. ¿Sí? Ahora, Apóstoles. ustedes han de preguntar, ¿pero por qué usó hombres que también son pecadores? Pecado. Bueno, porque para Dios nada es imposible, ¿verdad que no? Entonces, Dios hizo una obra transformadora en la mente, el corazón, en el alma de esos hombres para que pudieran ser instrumentos para Dios. ¿Sí me explico? Ajá. O sea que Dios también tuvo que obrar en los hombres que Él usó para poder escribir. Ok. Si Pablo en sus cartas, vemos que están las cartas de Pablo, por ejemplo, ¿sí? Y Pablo, ¿se acuerdan que mataba a los cristianos? Sí. ¿Cómo es que Pablo escribió palabras de Dios si la palabra de Dios es santa? Si él mataba a cristianos. ¿Cómo se explican eso? ¿Ustedes creen que Pablo era digno de escribir las palabras de Dios? No. Yo no. Pero como nada es imposible para Dios, ¿Dios qué hizo? Lo transformó, lo convirtió, le dio un nuevo corazón para que él pudiera servirle a Dios. Con limpieza, con pureza a través del Espíritu Santo. ¿Le hizo esas cartas? Pablo escribió algunas cartas. Ahora fíjense bien, muy bien. Hasta ahorita ya sabemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Y que este libro es santo, ¿sí? Y que usó hombres para escribir cada palabra. ¿Como cantidad? Ajá, como cartas o
o el libro, ¿sí? Ah. Hay más libros, ok. ¿Cómo escribo todo esto? Muy bien. Ahora, siguiente punto, mis niños. ¿Alguien recuerda lo que pasó en Génesis, en el huerto del Edén? ¿Alguien recuerda qué pasó ahí con Adán y Eva? Los echaron. Ah, ¿qué hicieron? Los echaron Los echaron. ¿Por qué los echaron, casi? porque comió del árbol del fruto. Del fruto. O sea, pecaron, ¿verdad? Pecaron. Ok, así es, fíjate, niño. Ok, fíjense bien, ¿eh? Sí, Adán y Eva pecaron, nosotros venimos ¿de dónde? Del dedo. De Adán y Eva. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien. Ahora vamos a ver un punto para que nos sirve una Biblia. Ajá. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros sabemos que Adán y Eva pecaron, como dice Jaciel, Dios los corrió del paraíso. ¿Por qué? Porque pecaron, ¿verdad? Dios es santo. El pecado nos bloqueó. Ajá. ¿Han caminado con vendas en los ojos alguna vez? Sí. Hay gallito. Al gallito, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, ¿y qué pueden ver? ¿Hacia dónde van? No. ¿No? ¿Tú puedes Porque ver no con una tenemos- venda en tus ojos? ¿Puedes ver? Si te pongo así, ¿puedes ver? No. No. Ahí A ver, pónganse sus manos así en los ojos. ¿Pueden ver? No. Ah, Porque ¿nada, nada? nada. Ok. Fíjense bien. Porque lo tenemos tapado. ¿Cómo vamos a ver? Exacto. Ok. ¿Por qué les pregunto esto? Porque Porque nuestra alma quedó así. Así quedó nuestra alma por el pecado. No podemos ver las maravillas de Dios. No podemos agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque estamos como. Estábamos como. Así vendados por el pecado. No podíamos ver nada de Dios. Ahora, ¿qué pasaba con nuestras vidas con los ojos vendados? ¿Podemos qué? ¿Caernos? caernos. ¿Golpearnos con algo? Sí, O sea, caernos. ¿Podemos caernos, Ca- golpearnos? Caminar y lo tropezamos con algo. Y podemos, y podemos cambiar el rumbo, ¿verdad que sí, Jaciel? Si vamos así, podemos irnos para allá, ¿verdad? Porque no vemos Y nada. Pero si hay si hay algo abajito y no lo veo, Ok. y todo lo Por- tengo así, ok, ¿cómo muy bien. me voy a caer? Exactamente. Entonces, fíjense bien. Esa venda es espiritual. ¿Sí? El pecado es la venda. En este caso, que vendaba nuestra Corazón. mente y corazón para ver las maravillas de Mente y Dios. corazón. Ahora, hay versículos que hablan de que el hombre siempre hace lo malo. Siempre. Siempre. Aunque nos esforcemos, y hasta podemos llegar a mentir, ¿verdad? Sí. Aunque nos esforcemos, podemos hablarle mal a los papás, ¿verdad que sí? Ajá. No obedecerlos. Muchos se esfuerzan por Pegarlos. muchos se esfuerzan por no tener envidia, por no enojarse, por robar. Por Muchos se enojarnos. esfuerzan por eso. Por pegar. Exacto. Ah. Pero, Engañar. Gritar. ok. Pero al final de cuentas, ¿qué pasa, Jaciel? Aunque estamos nos haciendo esforcemos, ¿qué mal. pasa? ¿Qué estamos haciendo mal? Siempre vamos a hacerlo Correcto. lo malo delante de Dios. Ahora, Dios, fíjense bien, mis chicos, antes nos hablaban los profetas, ¿sí? Venía un profeta y le hablaba al pueblo de Israel y decía, así dice el Señor, ¿sí? Decía, así dice el Señor. Y decían alguna palabra que está aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Ya no tenemos profetas que vienen y nos dicen, así dice el Señor, ¿verdad que no? ¿Ahora qué tenemos? Biblia. Tenemos la Biblia, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense bien. Debido, Jaciel, acá por la tercera carita. Debido a que nosotros, ¿se acuerdan que decíamos que el pecado nos vendó y no podemos hacer lo bueno? Sí. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Dios nos dio este libro que se llama Biblia. ¿Para qué? Este libro contiene la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, este libro me va a limpiar siempre mi vida. Porque voy a saber lo bueno y lo malo. Voy a conocer la voluntad de Dios.
¿Sí me explico? Cuando tiene el pecado, como por el pecado no me deja ver para hacer lo bueno, cuando yo lea la Biblia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Jaciel? ¿Cuándo qué? Cuando yo lea la Biblia, ¿qué va a pasar? No sé. Pues vas a conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios nos dio esta Biblia ¿para qué? Para conocer cuál es su voluntad. Y vivamos con esta norma. ¿Sí me entienden? ¿Sí me van entendiendo? Entonces, la Biblia es la voluntad de Dios que nos dio Dios para que lo tenemos como una regla, una norma de vida. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo yo voy a vivir mi vida? Leyendo la Biblia. ¿Sí van entendiendo? Sí. Pues ya sabemos qué es la Biblia, es un Sí. libro. La Biblia es un libro. Es un libro. Ya sabemos quién hizo la Biblia. Sí, Y ya sabemos para qué tenemos una Biblia. sí. Si les pregunto si saben, Para leerla. pero ¿para qué la dejó Dios? Para aprender. Ujú. para aprenderle a Dios Para conocer su palabra. Digo, exacto, ¿sí? Para conocer su voluntad. sí. ¿Sí? Entonces, ¿para qué tenemos una Biblia? Para conocer su voluntad. ¿Sí? De Dios. Exacto. Y aquí, para cómo vamos a vivir. Sí. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan del versículo que acabamos de leer? Sí. Ok. Ya. Ya se ven, chicos. Así es. Escuchen bien. Vamos concluyendo nuestra clase. Fíjense bien. Así es. Toda la escritura. ¿Qué es toda? Toda la Biblia. Todos los libros. Desde Génesis, Apocalipsis. Toda la Biblia Toda. es inspirada por quién? Por Dios. Por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñar A Dios. a nosotros. A nosotros. Nos va a enseñar, Jaciel, déjale eso al tamaño. Nos va a enseñar la voluntad de Dios y cómo vivir. Sí. ¿Sí? Para redarguir, chicos. La misma palabra nos va a redarguir, nos va a hacer ver que estamos pecando, que estamos haciendo mal y que hay que hacer un cambio. ¿Sí? Para corregir, chicos. O sea, para enderezar nuestras vidas. La Biblia nos la dejó Dios para enderezar nuestros caminos. Así, enderezar nuestro camino. Así, Sí, derechito, para hacer su voluntad. ¿Sí? derechito. Exacto. Y para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir esto, mis niños? Que la misma Biblia nos va a ayudar a ser justos con la vida, con las personas. ¿Sí me explico? ¿O no? Sí. ¿Sí? Entonces, así es. Pongan atención. Entonces, fíjense bien, no es cualquier libro, chicos. Si ustedes no leen la Biblia, Y tenemos a- ¿con quién dejan de hablar? Con Dios. Si yo no leo mi Biblia hoy no platiqué y no hablé con Dios. Porque estoy haciendo mal. ¿Eh? Estamos haciendo mal. Exacto. Escuchen bien. Si hoy no leí la Biblia, hoy no tuve una enseñanza, De Dios. hoy no aprendí nada, De Dios. y mi vida, ¿qué va a pasar con mi vida? Que Voy a cometer muchos errores. errores ¿De acuerdo? por no leer la Biblia. Exactamente. Entonces, si esta Biblia es inspiración por Dios, tengo que tenerle que respeto. Respeto a Así es Dios. también, perdón. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, si yo este libro no lo dejo ya abandonado, Estamos haciendo mal. estamos ofendiendo a quién. A Dios. ¿Ustedes saben que es pecado no leer la Biblia? Sí. Es pecado no leerla porque es una desobediencia a Dios. Y estamos haciendo mal. Ok. Y Ahora, estamos fíjense haciendo bien. mal porque no leemos la Cuando, Biblia. cuando nosotros necesitemos una respuesta, aún son pequeños, pero van a crecer más. Sí.
Pero el día que ustedes necesiten una respuesta, ¿dónde está el mejor consejo? La Biblia. En la Biblia. Si alguien viene y les pide un consejo, ¿dónde van a encontrarlo? La En Biblia. la Biblia. Si vamos a llevar el evangelismo a las personas, ¿qué vamos a hablar? La La Biblia. Biblia. O sea que nuestra Biblia es lo único que tenemos puro, santo, verdadero, porque es inspiración de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, de ahora en adelante, si yo tengo tristeza, ¿qué vamos a leer? La Biblia. Si me siento enojado, ¿qué vamos a leer? La Biblia. Si tengo ganas de llorar, ¿qué vamos a hacer? La Biblia. Si quiero saber cómo obedecer a mis padres, ¿qué tengo que leer? La Biblia. Si quiero saber cómo comportarme como niño, como joven, ¿qué tengo que hacer? La Biblia. O sea que para todo A leer la vamos a Biblia. consultar. La Biblia. Si consultamos la Biblia, estamos consultando a Dios. Y por último, chicos, con esto concluyo. Nosotros debemos de creer A Dios. toda la Biblia. Toda. La Biblia completa. No podemos quitar libros. No, tenemos que ¿Sí? leer toda. Toda. Completamente. Toda la Biblia la tenemos que Toda. creer en la palabra de Dios. Tenemos que leer toda la Biblia. ¿Sí? Toda completa. Toda. Exacto. Los que quieran Tenemos quitar que libros, leer hasta jamás. el final. ¿Sí? Tenemos que leer hasta el Y final. otra cosa, niños, no inventen cosas. Si no saben qué decir, ¿qué van a hacer? Ir a la Biblia. ¿Sí? Entonces, preguntan nada más para ver si me entendieron. ¿Qué vimos hoy? La Biblia. ¿Qué vimos hoy? Biblia. Eso. Muy bien. ¿Quién hizo la Biblia? Dios. ¿Quién la escribió? Sus apóstoles. ¿Para qué nos dio una Biblia a Dios? Para aprender. leerla, ¿Para qué? para leerla, Para Para leerla. aprender. Para aprender. ¿Para qué más? Para conocer su voluntad. Así sencillo. Leer toda. ¿Sí? Nos dio una Biblia para conocer su voluntad. Pero qué y hay que vivirla. Sí. No hay que Obviamente. botarla. No hay que De nada me sirve botarla. leer la Biblia si no lo voy a hacer. ¿Sí? No la tenemos que botar. Y acuérdense que la Biblia es pura, santa, y es la verdad. Y la verdad. Y consultar a Dios siempre hay que leer la Biblia. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pues ahorita fue una clase muy pequeña. Que es importante que lo entiendan. Y que de en adelante, Casiel, Alisbeth, Sebas, de en adelante, hablaremos nuestra Biblia todos los días y hablemos con Dios. Sí. ¿Sí? Llorar. Dios nos va a hablar. ¿Por dónde nos habla Dios? por la Biblia. Por la Biblia. Por la Biblia. Y si yo no leo la Biblia hoy, Casiel, ¿qué pasó? Vete No, para acá. estamos haciendo mal. No, ahorita. Estamos haciendo mal. Si yo no leí la Biblia hoy, ¿qué pasó? Estamos haciendo mal. Hoy no hablé con Dios. Estamos haciendo el pecado. Así es. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, Sebas, porque ya terminamos nuestra clase. Ahora. Ahora, se va. Ahora porque Ora. dale gracias a Dios, porque Mira. terminamos la clase, Se va. que la aprendamos Se en va. tu corazón. Ahora sí y ahora. Ahora, Sebas. ¿Sí? ¿Cuánto se da? Échale Y ganas, ahora. échale ganas. Ahora, ¿Sí? Sebas. Ahora. A ver. ¿Estás hablando? ¿Sí? Está hablando. Tan fuerte. Sebas. Cuando acabes nos dice Sebas. ¿Fuiste sí? ¿Ya acabaste? ¿Ya? Ya. Ok. Bueno, chicos, esta es una pequeña actividad